Felipe, hablando de Venezuela, hablando de Estados Unidos, el editorial del periódico El Tiempo el día de hoy, no sé si lo pudo leer, se titula El cerco a Maduro. Y dice El Tiempo algo que es muy importante y que por supuesto colombianiza aún más lo que está ocurriendo. No es claro en qué terminará el despliegue de Estados Unidos en el Caribe. Lo que sí es evidente es que Colombia debe desmarcarse de Caracas. Traducción: el gobierno de Gustavo Petro debe distanciarse de Nicolás Maduro. Eso hasta ahora, en la práctica, no se ha visto. El presidente Gustavo Petro ha sido un ferviente defensor de la dictadura de Nicolás Maduro, diciendo, entre otras cosas, que ha sido efectivo colaborador en la lucha contra el narcotráfico, mientras Estados Unidos dice que Maduro es el cabecilla del cartel de los soles. Imagínese usted. No va a pasar. Es decir, el gobierno colombiano, mientras el presidente sea Gustavo Petro, no se va a distanciar del régimen de Venezuela, del régimen de Maduro. ¿Por qué? Puede haber 1000 teorías, todas pueden ser ciertas o no serlo, pero no se va a distanciar, no va a partir cobijas, con un argumento que ya hemos escuchado en muchas oportunidades, y es que usted no debe pelear con el país hermano, con el país vecino. Pero es que resulta que cuando el dictador del país vecino es el jefe de un cartel del narcotráfico, pues no es lo mismo que tener al señor Daniel Noboa en Ecuador que al señor Maduro en Venezuela, ¿no? Sí, usted no puede tener. Pero no va a tomar distancia, no va a tomar distancia. Y la pregunta siguiente, Felipe, es qué consecuencias puede tener para Colombia el hecho de que su gobierno sea aliado del gobierno que hoy persigue Estados Unidos, María Consuelo. Yo creo que no va a tenerlas para Colombia como país. Figúrese que no sé si se viene o no la desertificación ahora en septiembre y tal. Yo no creo, porque Colombia como país tiene muchos altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos que quieren a Colombia, que quieren a los colombianos, que entienden que los colombianos en la gran mayoría se han distanciado de las políticas del presidente Petro. Entonces, yo no veo sanciones o cosas contra Colombia. ¿Las puede haber contra funcionarios? Eso sí, no le quepa la menor duda. 8-15 minutos, María Consuelo. Fíjese que yo sí veía Colombia, una cosa Venezuela y Estados irremediable con el tema de la zona binacional fronteriza con Venezuela y todo este memorando de entendimiento. Lo he dicho además de manera sistemática, a mí me parece un horror contra la seguridad nacional y la soberanía de Colombia, pues porque los grupos ilegales tienen ese corredor para actuar, que además son aliados del cartel de los soles, eso lo sabe todo el mundo, hay mucha literatura sobre el tema. Pero el viernes pasado, después de los eventos trágicos de Cali y Amalfi, el presidente mandó una señal, que yo creo que es una señal para los Estados Unidos, y fue el tema de la inclusión de los grupos terroristas en las famosas listas. Y yo creo que ese gesto no es sino un paso de distancia con el régimen de Maduro. Su teoría es que el presidente Gustavo Petro se está distanciando. Le estaba hablando a Estados Unidos sobre Venezuela, por lo menos para quedar bien con ellos, por lo menos porque ve la inminencia de la caída de Nicolás Maduro. Entonces, yo sí creo que ahí puede haber una señal de un Gustavo Petro asustado con lo que está pasando en Venezuela. La pregunta que yo me hago es, ¿qué le conviene más a Colombia? Es la pregunta que yo me hago, porque en esos términos se trata es de buscar lo mejor para el país. ¿Y qué es lo que más le conviene a Colombia? Lo que más le conviene a Colombia es que Nicolás Maduro salga del poder. Se caiga. Que en Venezuela haya una democracia y una economía próspera. Eso es lo que más le conviene a Colombia. Se caiga. Eso no tiene discusión. Bueno, así es. Pero Ernesto. Pero los que... digamos, hay muchas personas que han especulado sobre si lo que vamos a ver en Venezuela con semejante despliegue armamentístico en el Caribe es lo que vimos en Irak, que fue básicamente una operación relámpago en la cual terminó capturado y judicializado Saddam Hussein. Pero yo creo que no es eso lo que hay que esperar. Lo que está haciendo Estados Unidos, y lo ha dejado ver su subsecretario Landau ya en declaraciones, es crear unas condiciones de presión que
que ya vemos que empezaron a ejercer sobre Maduro, y las declaraciones de Maduro así lo reflejan. ¿Presión para qué? Para que sean los venezolanos, la oposición, la que ganó las elecciones, la que genere unas condiciones de levantamiento o de recuperación del poder, y que en caso de que llegue a haber una represión violenta, ahí sí entran, digamos, las fuerzas norteamericanas. Yo no veo una intervención norteamericana, porque mire lo que dijo el subsecretario Landau, dijo: el pueblo venezolano tiene que alzarse y reclamar su libertad. No podemos ir por el mundo cambiando gobiernos a nuestro antojo. Lo que hemos dicho siempre, se necesita una presión interna, se necesita una actuación interna. Y dice además Landau que cuando el pueblo no gana su libertad, pues no la aprecia. Entonces, los venezolanos tienen que tener claro que la solución, digamos, a la transición en ese país va a depender también de que la oposición se organice, de que la oposición, como el señor Ledesma que acabamos de entrevistar, María Corina Machado, incluso la oposición chavista, porque también han surgido grupos chavistas opositores de Maduro que dicen: aquí no queda nada de Chávez, aquí lo único que hay es pura deriva autoritaria y robo, digamos, una cleptocracia. Entonces, si todas esas fuerzas logran organizarse, pues el mismo dictador Maduro es el más interesado en salir. Es que no olvidemos, Ricardo, y con esto concluyo, que cuando estaban negociándose los términos de la elección presidencial, Maduro dejó ver en varios espacios de negociación en los cuales incluso participó Estados Unidos que él estaba dispuesto a salir siempre y cuando le dieran una salida de escape, digamos, donde no terminara preso, judicializado, incluso fusilado. Por eso le preguntaban. Pero fíjense que ya María Corina empezó a organizar la gente y empezó a mandar los mensajes a los milicianos que no se dejen utilizar, que el presidente, el dictador Maduro, lo que está es usándolos porque está solo. Yo creo que ella ha sido muy consecuente con esa estrategia. Esto que dice María Consuelo es muy cierto, pero por eso tenemos que saber que Maduro, si se tratara únicamente de Maduro, seguramente él buscaría una salida donde se pueda quedar con una de esa plata que se ha robado. Han hablado mucho de Nicaragua, ¿no? De pronto, pero él es siendo vecino de Carlos Ramón González. Él es rehén de una camarilla de otros cleptócratas, otros rateros, como Diosdado Cabello y otros, que no lo dejan mover porque esa es la fuente de poder seguir robando. Entonces, ahí esa salida no va a ser pacífica, como seguramente no ha podido ser antes de las elecciones. Que hay que ser prudentes en esto. Maduro ya ganó el primer cerco de Estados Unidos, el diplomático. Y ese era evidente porque se sabía que la diplomacia no sirve para cambio de regímenes, sirve para influir en el largo plazo. Ahora parece que es con la fuerza, y esa sí sirve para cambiar regímenes, pero no sabemos si realmente es verdadera fuerza o solo amenaza de fuerza. El problema de fondo es que no basta ni siquiera con asesinar o detener a Maduro, porque ese régimen chavista está muy incrustado en la sociedad venezolana y ahí lo pueden reemplazar. Pero hay que tratar de entender cuál es el objetivo militar de Estados Unidos. El político pues es sacar al chavismo, pero sabemos que ese es muy complicado. Si uno mira las opciones, invasión, yo creo que eso está descartado por todo lo que sabemos. Eso sería un incendio. Estados Unidos los mayores fracasos los ha logrado invadiendo a Irak y Afganistán. Vietnam. Bombardear. Imagínese usted. Eso bombardear tampoco sirve para mucho. En Irán y en Siria pues no logra resultados de fondo, son solo imágenes televisivas. Operaciones de captura, lo de Noriega, pues como se ha dicho es otra cosa. Hay que acordarse que Jimmy Carter perdió la reelección cuando intentó una operación que fue un fiasco y en Granada, ¿no? Ridiculizó a Estados Unidos. En Irak. Lo que están usando ahora más es el asesinato con drones, que ha sido como el único éxito militar pírrico de Estados Unidos cuando asesinó al jefe del ejército iraní, pero eso tampoco logra nada. No se le olviden los 50 millones de dólares, ¿no? Esos también hablan. Sí, pero yo creo que el objetivo sí es buscar frenar las drogas. Eso tiene la ventaja de que puede cantarse éxito, porque es imposible medir si la droga pasa por otras vías o no, y mientras tanto Trump hace despliegue de su machopopulismo, que logró frenar a los carteles y que no está entrando droga a Venezuela. Pues eso no se puede probar. Con los submarinos nucleares, poniéndolos en Rusia fue noticia y aparentemente eso muestra fuerza, pero ¿cuántos meses? Si Trump lo que está buscando es una retribución política de televisión, de mostrar barcos, eso puede ser,
pero ahí no va a pasar nada. Pero pues tampoco pueden cometer el ridículo de semejante movilización y que no pase nada con el régimen venezolano. Es que yo creo que entonces tienen que combinarlo con algo, pero ¿con qué? Es que no hay salidas militares fáciles. Bueno, ojo. Con los 50 millones. Ojo que la recompensa tiene un peso importante. Total. De romper por dentro el régimen. Puede que sí, puede que no. Puede que no. Pero porque pues sí. es que es un señor que está protegido, el chavismo lleva preparándose 20 años para eso, para que lo maten o lo tumben o lo entreguen desde adentro. Fíjese, Álvaro, la paranoia en la que está Nicolás Maduro, que está atendiendo bajo tierra por un lado, y por otro lado empezó una purga de personas cercanas al chavismo que han sido detenidas en los últimos días porque está sospechando hasta de su sombra. No la está pasando objetivos bien. De largo plazo consiguen, logran desestabilizar, mostrar fuerza, que todo el mundo diga que lo van a entregar. La pregunta es si va a pasar como con el cerco diplomático. Hicieron fiestas y al final fue el ridículo. Yo no creo que eso se repita. Ricardo. Creo que hoy el escenario es muy distinto, nos lo decía Antonio Ledesma. Nicolás Maduro hoy está en el poder gracias a que se robó unas elecciones, no es reconocido por el mundo. Y es evidente que se trata de un gobierno dedicado a la ilegalidad, que protege, entre otros, Aurelio, al ELN y a la Segunda Marquetalia. Ricardo, yo soy tan escéptico como Álvaro Forero. La verdad es que aquí... ¿Usted cree que no va a pasar nada? Pues puede que pase desestabilizaciones y perturbaciones para el gobierno de Maduro, pero que van a cambiar el régimen de Maduro poniendo unos barcos en el Caribe, yo no creo. Pero además se equivoca. Si Estados Unidos monta un teatro de guerra en Venezuela, la equivocación es mayúscula, que no se equivoque Trump, que eso consistiría realmente en una afrenta para América Latina y una confrontación con América Latina de distintos órdenes. Mire usted una cosa. En el año 89, cuando lo de Panamá, 27.000 hombres, Noriega, etcétera, todos sabemos, el canciller colombiano de entonces, el canciller del gobierno Barco, Julio Londoño Paredes, se expresó en contra de esa situación. Hoy al contrario, en el gobierno de izquierda de Petro, en el año 2025, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, le dio el visto bueno a esa ofensiva militar norteamericana en el Caribe. El mundo cambia realmente, pero se equivoca el que crea que creando un teatro de guerra en América Latina va a resolver ese problema. Ese problema yo sigo creyendo. ¿El camino cuál es, Aurelio? Llevamos 25 años de dictadura, lo han intentado todo. Han existido muchos líderes, ha habido protestas pacíficas, no tanto, y estos señores cooptaron todo el Estado venezolano. Hoy, después de muchas luchas, de decenas de muertos, de detenidos, ¿usted realmente cree que la vía es el diálogo? ¿Usted cree que la vía es electoral después de que se robaron las elecciones? Se lo voy a resumir con calma. Paciencia, pulgas, que la noche es larga. Esto no lo pueden resolver sino los venezolanos con su propia determinación. Puede que no con elecciones. Pero una presioncita de Estados Unidos de pronto ayuda a que los venezolanos adentro lo hagan, ¿no? Puede que con desobediencia, perdón, María Consuelo, un minutico, puede que con desobediencia civil, puede que con un levantamiento social popular en contra, puede que sí. Eso ya ha pasado, ¿no? Lo pueden resolver eso lo han intentado con levantamientos sociales. Sí, pero no ha sido suficiente. No ha sido suficiente, no. Pero por ahora le digo, paciencia. No ha sido suficiente. Pero fíjese, han matado en 2002, en 2003, en 2016. Mataron los esbirros del régimen a quienes iban protestando rumbo al centro de Caracas. No podemos ahora volver al punto cero, pues. No vamos a montar con el imperialismo norteamericano un teatro de guerra en América Latina para terminar incendiando toda la región. Muy bien, Aurelio. La teoría de Aurelio es gringos, go home. 827, María Consuelo. Yo creo que en lo que tiene razón Aurelio, que es el tema del levantamiento popular, ahí se está gestando, y ahí el protagonismo de María Corina llamando a que la gente no se deje usar. Pero por otro lado está la estrategia disuasiva de los barcos al frente, que sin duda tiene aterrorizado a Nicolás Maduro. Y yo insisto, lo de las recompensas
recompensas es pensando en que se rompa el frente interno, porque no son solo los 50 de Nicolás Maduro como recompensa. Son 25 por padrino y 25 por Diosdado. Estamos hablando de $100 millones que eventualmente en un régimen que ha demostrado que la corrupción le gusta, pues una recompensa sin duda es atractiva. 8:28 minutos, Héctor. Sí, pero es que el punto no es Maduro, porque a Maduro lo pueden sacar en una operación militar. Eso no debe ser muy difícil para el gobierno de los Estados Unidos, a pesar de que el gobierno de Maduro, como dice Álvaro, lleva décadas preparándose para una situación como esta, pero aún así eso no debe ser difícil, digamos, una especie de operación quirúrgica de detención de Maduro. Pero es que eso no acaba con el régimen de Venezuela, porque el régimen de Venezuela es mucho más que Maduro. Para empezar, pues uno no ve a quién le entregan, digamos, el gobierno, si es que un gobierno extranjero como los Estados Unidos se atreve a semejante cosa, que es venir a detener a Maduro. Quizá ahí algunos estaríamos dispuestos a mirar para otro lado y en fin, porque claro que la caída de Maduro es muy importante tanto para Venezuela como para Colombia y como para el mundo. Pero el punto es que no hay en Venezuela unas condiciones para una especie de régimen de transición. Pero Héctor, el mundo no ganó las elecciones, Héctor, ¿eso no respondería a la pregunta que estás haciendo? Pero ahí no está, probablemente, pero ahí no está, ahí no hay una organización sólida detrás. Es que el punto es ese, porque a la pregunta que también Alberto hacía hace un momento, que es, y entonces, que si nos conviene o no nos conviene, claro que nos conviene, ya esta pregunta y entonces, ¿qué? El problema es que las respuestas a todo eso debería ser la resistencia interna. Este es un problema que deberían resolver los ciudadanos venezolanos y no los gobiernos extranjeros. Y desafortunadamente los ciudadanos venezolanos no han tenido la fuerza suficiente para enfrentar el régimen. Héctor, eso es injusto. Decir eso es injusto. ¿Sabe por qué no hay una organización sólida detrás? Porque hay una dictadura, pero a la dictadura solo la porque o están presos, claro, porque la dictadura es sanguinaria, o están presos, o están muertos, o están en el exilio. No, Ricardo. Claro. Yo sé que eso es injusto y que es impopular lo que voy a decir y que es fácil hacer populismo diciendo cosas al revés. Pero lo cierto es que cada venezolano que abandona su país para pues buscarse una vida frente a semejante situación en la que lo ha puesto la dictadura, es una ventaja para Maduro, porque pues Maduro no se queda sin quien lo resista. Si ¿cuántos venezolanos se han salido del país? 8 millones, algo así de Santiago, ¿cuántos venezolanos han salido? ¿Cuál es la migración? Entre 7 y 8 millones, entre 7 y 8 millones y hay 800 presos políticos aproximadamente. Claro, 8 millones. Esas cosas de la migración, y eso no solo pasa en Venezuela, sino en otros países que sufren de dictaduras. Ese es un fenómeno contemporáneo. En el pasado, pues la gente o no tenía la facilidad de emigrar o no sé bien qué era lo que pasaba, pero el hecho es que ahora, cuando ocurre una dictadura o un mal gobierno, como está pasando en Colombia, por ejemplo, la gente coge sus maletas y se va y no se queda resolviendo el problema político, y eso le facilita a los dictadores y a los malos gobiernos su actuación. Entonces, mi pregunta, para volver al tema inicial, es, ok, cogemos preso o coge el gobierno de los Estados Unidos preso a Maduro y a Diosdado y a 2 o a 3 más. ¿Y qué? ¿Quién es el gobierno de Venezuela? Edmundo González. Pues Edmundo González, legítimamente elegido. Claro. Pero Ricardo, mire. 8:31. Ricardo, Luis Ernesto, para finalizar. Maduro estuvo confiado durante mucho tiempo que una intervención norteamericana iba a ser disuadida por sus aliados internacionales, que eran Rusia, China, Irán. Pero hagamos cuenta, incluso Colombia, por las sugerencias que han hecho. Pero hagamos cuentas de qué está pasando con Rusia, China, Irán. A Irán lo acaban de bombardear y lo dejaron quieto en primera y no va a moverse. A Rusia le están negociando un pedazo de Ucrania, entonces tampoco va a mirar para acá, no se va a meter. China está en una confrontación comercial con Estados Unidos, así que tiene ocupaciones más importantes por resolver con Estados Unidos que venir a defender a... En Noticias Caracol, y es una declaración en la que rechaza la intervención militar en el Caribe de Estados Unidos. Claro, pero se va a meter no militarmente a defenderlo, claro, la respuesta y no está a nivel... ¿Va a mandar buques de guerra? No lo creo. Y Colombia...
y Colombia, que comenzó, digamos, casi que a desvirtuar unas declaraciones de Maduro en la que decía, seguramente para defenderse, que se iban a unir los dos ejércitos. El mismo presidente Petro y varios de sus ministros salieron a decir, no, aquí no hay ninguna unión, aquí lo hay que es un patrullaje conjunto. Y le anticipo, Ricardo, va a ver cómo Colombia no termina de certificada, porque va a mirar para el otro lado, como están mirando para el otro lado Rusia, China, y los supuestos aliados de Maduro van a mirar para el otro lado si llega a pasar algo allá, porque les interesa, es lo suyo. 8:33 minutos, Paola, me decía para finalizar, ya voy con noticias económicas esta mañana de lunes. Sí, esos $50 millones de recompensa es el doble de la recompensa, Ricardo, que ofrecía Estados Unidos por Osama Bin Laden. La diferencia es que aquí no dice vivo o muerto. Entonces hace todo más difícil porque uno supone que los Estados Unidos lo quiere vivo, y si los 8 millones de exiliados que lo podrían haber delatado no están, porque están viviendo afuera, tal y como decía Héctor, entonces los que quedan pues solamente tienen una opción, y es capturarlo y capturarlo vivo, y ahí se enreda la cosa, a diferencia de si esa recompensa dijera $50 millones vivo o muerto, como en el lejano oeste. Pero por el otro lado, mire lo interesante que nos responde el señor Ledesma, y es que para Estados Unidos los negocios van por un lado y la política va por el otro. Entonces hace exactamente un mes, el 25 de julio, le renuevan la licencia a Chevron para que pueda seguir explorando y perforando y vendiendo petróleo venezolano, pero 30 días después pues toman esta decisión de poner los barquitos a lo juego de batalla naval en esa parte del Caribe, y se pregunta uno entonces qué es lo que quiere realmente en Estados Unidos, y si se lo está tomando en serio. Yo le diría, a juzgar por la prensa en los Estados Unidos, que no hay ninguno de los grandes periódicos de los Estados Unidos que abra hoy con el tema de Venezuela, ninguno. Si acaso a lo único que le dan importancia en materia de tropas es a las tropas que tiene Estados Unidos en este momento, Donald Trump, la Casa Blanca, en ciudades como Chicago y en ciudades como Baltimore, que es primera página hoy del New York Times o del Washington Post o de uno de estos. Entonces, para Estados Unidos, dentro de Estados Unidos, los gringos lo que están pensando es en las tropas que está enviando Trump a sus ciudades internamente. Nadie tiene en la cabeza todavía este tema de Venezuela, y que esto pueda llegar a terminar en una posible, pues qué sé yo, invasión o derrocamiento del régimen de Nicolás Maduro. Bien, 8:35 minutos, ya regresamos en Mañana.